un tema demasiado amplio, demasiado completo, demasiado complejo, pero en el día de hoy vamos a ver algunos tips que nos van a ayudar a que como orientadores o consejeros podamos ayudar a la gente que está en una situación de duelo, pasando por una situación de tristeza, de alguna pérdida. Para ello, pues vamos a comenzar definiendo lo que es el duelo según la Real Academia Española. La primera es la mía. Ok, el duelo según la Real Academia Española viene de una raíz latina medieval que corresponde al combate o pelea entre dos o más grupos. Aquí tenemos el famoso duelo que vemos en las películas del lejano oeste, donde salían a la calle para confrontarse dos personas a duelo a muerte, pues, porque uno de los dos iba a ser herido de muerte y por lo tanto uno de los dos sobrevivía en teoría, ¿no? La otra sección de la palabra duelo tiene que ver con el derivado del latín dolus, que significa dolor, tristeza, lástima, aflicción o sentimiento por la muerte de alguien, un ser querido, o la pérdida de algo o de alguien, alguna mascota, algún familiar. Una mudanza, el cambio de ciudad, el perder un amigo, el recibir un diagnóstico de tristeza, un diagnóstico terminal, un diagnóstico que limita la vida o la salud de la persona. Todo ello conduce al duelo. Tenemos entonces la otra definición del duelo, es el duelo según la psicología. El duelo, según la psicología, es el proceso de adaptación emocional que se sigue a cualquier pérdida. Pérdida del empleo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación, la pérdida de materiales, de equipos, de propiedades, que quedamos de pronto en la bancarrota. Cualquier pérdida que ocasione algún desajuste emocional. A eso se le llama duelo según la psicología. Vamos a pasar entonces a la siguiente página, Ron. Vamos a ver la sintomatología del duelo. En 4 dimensiones: la dimensión física, la emocional, cognitiva y espiritual. En la dimensión física, la sintomatología, cuando nos conseguimos ante una situación de duelo, vamos a ver una persona con una sensación de vacío en el estómago, el paciente describe como un nudo en la garganta, se queda en la boca, sensación de opresión, de angustia, palpitaciones, falta de energía, entre otras síntomas, pero son los más frecuentes: el insomnio, el no poder dormir, trastornos del sueño, la inapetencia. En relación a la dimensión emocional, la persona suele experimentar sentimientos de tristeza, de enojo, dependiendo de la etapa en que se encuentren del duelo. Puede haber una sensación de tristeza, de miedo, de shock, de quedarse prácticamente paralizado, sin experimentar ninguna sensación de alguna emoción. Hay una sensación, puede haber una sensación de soledad, de culpa, de ansiedad, de impotencia, de desesperanza, de ignorancia, de amargura. Eso en relación son los principales síntomas desde el punto de vista emocional que puede experimentar una persona en un proceso de duelo. Y aunque parece extraño, también de acuerdo a todo lo que rodea el duelo, puede la persona experimentar una sensación de alivio. Y suele preguntarse, oye, pero ¿por qué me siento, en vez de estar derribado en llanto y esto, siento alivio?
tiene que ver, por ejemplo, cuando un familiar está sufriendo muchísimo. Tiene varias semanas o meses, con dolor. Con alguna situación dolorosa, un estado de agonía prolongada, y el duelo en este momento puede ser percibido como una sensación de alivio. Que no significa que se alegra por la muerte o desaparición, sino que siente pues como esa tranquilidad de saber que ya la persona no va a seguir sufriendo. Así es. Avanzamos, Robert, la siguiente lámina. Vamos a ver en la dimensión cognitiva. Tenemos entonces dificultad para concentrarse, estamos hablando ya de pensamiento, ¿verdad? Dificultad para hacer las tareas que habitualmente de forma rutinaria venía haciendo. Falta de interés, Hay no tiene hay el una deseo. apatía, hay una bulia, se llama eso en psicología o en psiquiatría. El término médico de bulia, el paciente está como que no, nada le llama la atención, nada le resulta placentero, una falta de interés por las cosas, pierde el interés pues, por su arreglo personal, no le importa bañarse, no le importa comer, no le importa ocuparse de las cosas que habitualmente hacía en su trabajo, en su casa. Tiende a aislarse, tiende a haber confusión, eso desde el punto de vista de la dimensión cognitiva, de cómo es a nivel del pensamiento, pues cómo la persona se está sintiendo desde el punto de vista de su intelecto. Bien, luego tenemos la dimensión conductual que tiene que ver pues con los cambios en el comportamiento respecto al patrón previo. Ya lo habíamos hablado, pues ya pierde el interés, ya no quiere bañarse, ya no le cuesta dormir, pierde el interés por el apetito, las cosas que habitualmente le resultaban. No quiere estar acompañado, quiere estar solo. Generalmente la tendencia es aislarse, ¿verdad? El aislamiento social, el retraimiento, y si tenía algún hábito de esos que son socialmente aceptables, me refiero al tabaquismo o a la ingesta de alcohol, pues comienza a hacerlo de una forma más recurrente, más frecuente. El aumento del consumo, en el caso de que tuviese ese hábito acentuado, pues se hace mucho más, fuma más, toma más. Sí, es la forma de manifestar su ansiedad. Y de escapar de esa situación en la que le está ocasionando tanta tristeza, tanto dolor. Entonces, una forma de evadir es refugiarse en ese hábito, acentuándolo un poco más. Luego tenemos la quinta dimensión, que es la dimensión social, que tiene que ver con el aislamiento o el rechazo hacia los demás. No quiere estar acompañado, prefiere estar solo, prefiere mantenerse en su habitación, en su balcón, en su azotea, si lo tiene, de alguna manera. Especialmente no quiere estar como que recibiendo mensajes, recomendaciones, sermones, este tipo de cosas. Así es. Quiere estar como envuelto en sus pensamientos. De allí porque el material que le presentamos se va a enfocar mucho más en lo que no debemos hacer, ¿verdad? Que es bastante. Lo que debemos evitar. Y lo que debemos evitar, que las cosas que realmente debemos hacer. Ante el duelo son tres cosas básicas las que tenemos que hacer, que es el estar disponible, para acompañar a la persona con duelo, simple y llanamente estar allí presente, que la persona sienta que está acompañada. Sí, algunos mencionan que necesitamos brindar acompañamiento y contención. Es decir, el momento que la persona lo que necesita es tu hombro para llorar, tu compañía, el abrazo, el toque o la presencia, sin necesidad de que le estés diciendo nada. Muchas veces el silencio es más terapéutico que el poder estar hablando, dándole palabras de aliento, sí, diciéndole cálmate, esto va a pasar. Esas tres cosas, el poder estar dispuesto a escuchar las anécdotas, las historias relacionadas con el difunto, con el fallecido. Siguiente, Ron. Y luego tenemos la dimensión espiritual, que en cuanto a sintomatología.
la persona comienza a, sobre todo si tiene un buen refugio, un buen sustrato, un buen soporte desde el punto de vista de sus creencias. Si es una persona que está afianzada en su fe, basada en el Dios de la Biblia, en los principios de fe de la Biblia, es una persona que va a tolerar y va a procesar mejor su proceso de duelo. Su fe va a ser su ancla. Sin embargo, pueden también existir los casos en los que la persona se cuestiona más bien. Tal vez puede decir, no tuve suficiente fe, no oramos como convenía, o no nos pusimos de acuerdo. Supongamos que dentro del núcleo familiar existen personas que dicen, no, no vamos a seguir batallando, vamos a dejarlo ir. Todos estos pensamientos que nos son enseñados, ¿no? Culturalmente. Suéltenlos, suéltenlo ya, exacto. Mientras estén orando por salvación, por sanidad, no se va a morir. Esto no es cierto. Esto realmente son más creencias, mitos que nosotros mismos nos inventamos, porque realmente quien define, quien decide el día y la hora, es el Eterno. Es nuestro Padre eterno. Entonces, pero puede entrar la persona en estas batallas espirituales creyendo que no tuvo suficiente fe, que no oró como convenía, que no se pusieron de acuerdo porque unos decían, Señor, dale el descanso, y otros decían, no, Señor, sálvalo. Exacto. Entonces, nada tiene que ver, pero se viven, sobre todo cuando tenemos, pues, a nivel espiritual una creencia. ¿Será que me faltó fe? ¿Será que no tuve lo suficiente tiempo de oración? ¿No me dediqué a orar, a dar la suficiente sanidad para que sanaran? Ahí es un cuestionamiento, ¿no? Y si la persona no tiene al Señor, no conoce de la fe bíblica, de la fe del Dios de la Biblia, pues es una bonita oportunidad como consejero de poder nosotros ofrecerle, pues, y compartirle nuestra fe al deudo de la persona que está con el duelo, y hablarle, pues, de la importancia de refugiarse, que el consuelo, como lo dijo Jesús en esta oportunidad, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces, dejarse consolar por Dios, que Él sea el que nos consuele, que Él sea el que nos dé el ánimo, la palabra de estímulo, de aliento para procesar, para continuar con el duelo. En la Biblia se habla de que el duelo, en el caso de Moisés, fue un mes que se le dio al pueblo de Israel para que viviera el duelo por la pérdida de Moisés. Para que lo lloraran, decían, dice literalmente, ¿verdad? Y así pasó con Abraham, con respecto a su esposa, José con respecto a su papá Jacob. Cada uno llevó su duelo y fueron periodos bastante breves. En la palabra se le da la oportunidad a la persona de llorar, de tener ese tiempo de identificarse emocionalmente, pues, por la pérdida. Sin embargo, vemos, pues, que el periodo es bastante corto. Esa es en relación a la cultura, digamos, judía. Los duelos en ellos son bastante breves. Ellos en general no aceptan flores en sus funerales y tienen una particularidad para vivir su duelo, ¿no? De una forma muy, muy singular. La siguiente, Ron. Vamos a ver ahora los tipos de pérdida. Estos tipos de pérdida los vamos a ver según la clasificación que hizo un teólogo católico llamado Arnaldo Pangrassi, donde se engloban las pérdidas en 5 grupos. El primer grupo se refiere a la pérdida de la vida, o sea, tenemos duelo porque perdimos la vida de un ser querido, de un ser amado. Es decir, es un tipo de pérdida total, ya sea de otra persona o de la propia vida. Luego tenemos la pérdida de aspectos de sí mismo, se refiere a las pérdidas que tienen que ver con la salud, ¿verdad? Perdí la salud porque me enfermé abruptamente, tuve un accidente, perdí un brazo, una mano, un pie, o sea,
segmento de mi cuerpo. Pérdidas sensoriales, por ejemplo, que la persona quede ciega, sorda. sordo. Por supuesto que esto genera en la persona un duelo, porque es un golpe, es una conmoción que realmente vive la persona y que tal vez lo va a acompañar de por vida. O un diagnóstico como diabetes, hipotiroidismo, demencia, o el cáncer, Alzheimer. Es una pérdida de la salud, una pérdida de los valores, de los ideales, de las ilusiones. Eso tiene que ver pues con las expectativas que la persona se hace a futuro de su propia persona. Exacto, entonces pueden ocurrir eventos en los que sea golpeada la autoestima. Por ejemplo, una persona que en una relación de pareja, si hay infidelidad, hay un duelo, porque la persona en la que tú confiabas, en la que creías ciegamente que nunca te iba a fallar, que nunca iba a poner su corazón en otro, entonces se ve lesionada la autoestima. Así es. En cuanto a los valores y un jefe muy rígido que es acostumbrado a maltratar, a herir emocionalmente, psicológicamente a su empleado, sí, pues le causa, sí, los valores propios que pueda tener esa persona. O ocasiones como las que vivimos actualmente en el país, que mucha gente estaba llena de sueños e ilusiones respecto a si vendría un cambio de gobierno. Esto generó un duelo. De hecho, hoy por hoy, nuestro hijo que estudia psiquiatría nos habló pues del impacto que está ocurriendo actualmente en nuestra sociedad venezolana, en nuestras familias venezolanas, causadas por los eventos ocurridos y causando una sensación de incertidumbre que es muy difícil de manejar, porque la incertidumbre es que tú no sabes qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. Entonces, que me voy ya las ilusiones que tenía de avanzar en un proyecto acá en nuestro país. O que los hijos regresaran, los hermanos, la gente que está fuera de nuestro país. Entonces hay una ruptura allí. Siguiente, Roja. La siguiente pérdida tenemos la pérdida de objetos externos. Estas son aquellas pérdidas que no tienen que ver directamente con la persona, sino más bien con las pérdidas materiales. Perdió el trabajo, perdió el carro, pues se lo robaron, pues se lo quitaron. Un accidente. Tuvo un accidente y hubo pérdida total. Genera una conmoción. O de pronto tenía la casa hipotecada y se la quitaron porque no pagó la hipoteca. Situación, o sea, objetos que no forman parte de la persona, pero son propiedad de la persona, que cuando son sustraídos, son quitados, pues puede generar un duelo. Pues. Sí, porque suponte que entregaste todas tus energías, tus ahorros, lo invertiste en esa casa, en ese carro, en algunos bienes. Un proyecto local. Correcto. Y lo pierde, pues por supuesto que es una sensación de pérdida. El otro tipo de pérdida es la pérdida emocional, como puede ser la ruptura con la pareja o con amistades, debido al contacto físico que teníamos, que ahora ya no es tan frecuente, ya está limitado. Pues. Un noviazgo, una amistad que fue significativa, que fue importante, ya no la tengo a mi disposición, a mi lado. Hay una separación. Hay una separación, hay una ruptura. Pues el hombre se va de la casa o la mujer abandona el esposo y a los hijos. Es frecuente, por cierto, en esta época en que nos toca vivir, donde muchas mujeres dejan a sus hijos y se van fuera del país, ¿verdad? Dejando a los hijos con una pérdida emocional, pues se va uno de los pilares fundamentales de su estabilidad emocional como es la madre. Y queda entonces en las manos de la tía, de la abuela o del papá casi ausente. Entonces, es una pérdida importante, una pérdida emocional
por la pérdida de la pareja, de los padres o de las amistades. Y por último tenemos allí la pérdida ligada con el desarrollo. Esto tiene que ver con el desarrollo de las etapas del ciclo vital. ¿Okay? Se refiere a las pérdidas relacionadas con el propio ciclo vital normal, pues, de la vida. Cuando se pasan por las diferentes etapas que ya la mayoría de ustedes conocen, ¿verdad? La etapa del ciclo vital, pasar por la adolescencia, los adolescentes, por ejemplo, pues salen ya de la casa porque se van a estudiar fuera de la localidad, fuera de la ciudad, se van a estudiar en un instituto o en la universidad fuera de casa, y los padres tienen una sensación de pérdida, pues, porque ya los hijos están acá. Y es lo que nosotros llamamos, bueno, simplemente no van a estudiar, sino que se van a trabajar, porque van a costear sus estudios, van a trabajar y a estudiar, o solamente trabajar o solamente estudiar. Y en esa condición, pues, la familia entra en una pérdida y un duelo hasta cierta forma, porque es lo que se conoce como la familia en nido vacío, porque los hijos comienzan ya a salir de la casa. Otro ejemplo pudiera ser la menopausia, ¿verdad? La mujer que llegó ya a los 45, 50 años, ya cesó su menstruación y comienzan unos cambios anatómicos, fisiológicos en su cuerpo, trayendo esto como una sensación de pérdida para muchas mujeres, de sentirse en minusvalía con aquellas que todavía están en plenitud de su capacidad reproductiva, porque la mujer en la menopausia y el hombre en la andropausia pierden pues su capacidad reproductiva. Ya la mujer no es capaz de ovular y por supuesto mucho menos embarazarse, viéndola desde esa óptica. Para otras mujeres más bien es un momento de alegría porque dice, bueno, ya no voy a gastar más en toallas sanitarias, ya no voy a tener dolores de vientre, ya no voy a estar en ascuas que si quedo no embarazada. O sea, dependiendo de la actitud que asuma la mujer, pues va a salir con mayor o menor rapidez de ese proceso de pérdida. Igual en la fase de retiro de la jubilación. Algunas personas son muy afectadas cuando viene el tiempo de jubilación, sobre todo cuando no son los que ellos mismos los que lo han gestionado, sino estas jubilaciones como que automáticas, ¿no? Que la persona no está esperando y ha entregado tal vez toda su fuerza, sus sueños, sus objetivos están centrados en ese trabajo, pues eso trae en ellos un duelo. Sí. Y tienen esa sensación de que ya no son útiles, de que ya han envejecido, de que viene como la etapa final de la vida. Y eso se traduce pues como duelo. El siguiente, Ron. Bien, vamos entonces ahora a manejar las etapas del duelo. Estas etapas tienen que ver con una descripción que hizo una psiquiatra en los años 50, la década de los 50, llamada Elizabeth Kubler-Ross, que propone 5 etapas del duelo. Hay otros autores que proponen hasta 8 etapas. Sin embargo, vamos a simplificarla a estas 5 etapas propuestas por esta autora. Que son muy importantes tomar en cuenta, pues siempre habrá algún familiar que quiere solicitar ayuda en la manera que se está desarrollando el duelo en él mismo o en algún familiar. Entonces, al conocer las etapas, nosotros vamos a poder identificar en qué momento se encuentra y qué tipo de ayuda se puede brindar. Entonces comenzamos con la primera etapa, que es la negación. Generalmente cuando la persona le dan una noticia de que su familiar falleció, sobre todo cuando no está esperando, es una persona joven, o es una muerte repentina. O una muerte repentina. Su hermano menor, una persona de 20 años o menos, de pronto le dice, mira, fulanito falleció en un accidente.
Oye, eso es una conmoción Terrible. inmediata que la persona dice, no, no puede ser, no, no puede ser. O sea, hay la negación. Si yo acabo de hablar con Sí, él, yo, mira, hace media hora hablé con él. Y de esa forma, de manera inmediata, frecuentemente está relacionada con el estado de shock o de embotamiento emocional que sufre la persona a quien le están dando la noticia de la pérdida. La frase que podría resumir es la ausencia en esta etapa es, esto no me puede estar pasando a mí. O simplemente no lo puedo creer. no lo puedo creer, así es. No lo puedo creer. Eso no me entra en la cabeza. Sí. Ese Averigua, vuelve a llamar, pregúntale a otro y así por el estilo. y no será que está en el hospital, no será que me están dando información errada. Sí. O esa persona que aún en medio del funeral está como si no hubiese pasado nada, porque está justamente en una negación de que esto no puede estar pasando. ¿Seguimos? La siguiente etapa, Roger. Ok, eso. Luego tenemos la segunda etapa, es la fase de la ira. Luego de superar la negación, comienza a surgir sentimientos de frustración, de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Sentirse frustrado, sentirse que no puede hacer nada, Que no puede cambiar, no puede lo cambiar que ocurrió, el resultado genera mucha impotencia. de ese accidente. La persona inclusive suele hasta maldecir la naturaleza, maldecir a Dios porque siente Que no fue que no justo, fue justo, que no puede ser que un niño habiendo tanta gente mala. tanta gente mala, tanta gente que merece más bien estar muerta y esta, que un ángel de Dios pues tuvo que irse. Durante esta etapa las personas buscan atribuir la culpa de la pérdida a algo externo e incluso atribuírsela a sí mismo. Y si es una persona que tuvo en una enfermedad prolongada por un cáncer, de pronto, oye, ¿qué más pudimos haber hecho que no hicimos? Si yo hubiese estado allí. Sí, yo, en el caso de las hermanas de Lázaro, la historia bíblica de la muerte de Lázaro, que el Señor supo que estaba enfermo y él, de manera deliberada, intencional, retrasa su visita a la población donde estaba su amigo enfermo, su amigo Lázaro, y cuando él se dirige hasta allá, sus hermanas lo reciben con cierto reproche y le dicen, maestro, si hubiese estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto. En cierta forma, como que le están echando la culpa al Señor Jesús por la muerte de su hermano. Si hubiese estado aquí, no muere. Y de cierta forma, con cierta molestia, cierta incomodidad. En esta etapa, pues, si yo hubiera estado, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiese sabido, si hubiese, y hay ese autorreproche o esa autoculpa, o buscamos señalar o cuestionar y buscar el culpable de por qué esa persona llegó a fallecer. Recientemente murió el papá de unas amigas que había sido muerte por cáncer de sus riñones. Y recientemente decimos tal vez 2 o 3 meses, una piedra de un cálculo gigante en la vejiga. Y se supone que estuvo en manos de un urólogo. Se supone que ese urólogo estudió desde el punto de vista urológico a su papá. Y es tentador pensar, concha, sería que el doctor no detectó, no se dio cuenta, no diagnosticó. Mejor dicho, la interrogante es, ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no se dio cuenta? Va con el reproche por delante. ¿Cómo no se dio cuenta que el papá tenía ese tumor, ese cáncer a nivel renal? Si él es el especialista en vía urinaria. Entonces queda ese interrogante allí. Y ese sinsabor. Y ese sinsabor, esa molestia de que, oye, no hubo el suficiente interés por parte del médico para hacer un buen diagnóstico preoperatorio antes de operar a mi papá.
Este momento estará buscando pues, el factor causante de la pérdida. El proceso de duelo implicará entonces la superación de la frustración y del enfado. Otra frase que podría surgir en esta fase de la ira es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué justo a mí? No es justo. ¿O no es justo? ¿Por qué puede suceder? ¿Por qué puede sucederme? ¿Cómo puede sucederme esto a mí? Es una... Y con rabia, con mucha rabia. Con mucha rabia, mucha frustración del no poder resolver el problema. Sí, porque una de las cosas más terribles de la muerte que afecta es la irreversibilidad. O sea, esto no tiene vuelta atrás y es como un corte. Entonces, eso crea un gran impacto emocional. ¿Seguimos? La tercera fase, hemos pasado ya dos. La primera, que era la negación, la segunda, la ira, y la tercera, la fase de negociación. En esta fase, la negociación, la persona guarda la esperanza de que todo continúe igual. No, eso, bueno, comienza como que un proceso de autoanálisis, de revisarse hasta qué punto esto va a ser positivo para mi vida, cómo yo lo puedo ajustar, cómo yo lo puedo procesar. Sí, y comienza a decirse a sí mismo, esto iba a pasar en cualquier momento. Si no era ahorita, era más adelante. Si no era por esto, era por otra causa. Entonces ahí está esa negociación consigo mismo. La intención de volver el tiempo atrás es un deseo frecuente en esta etapa, para así haber reconocido a tiempo la enfermedad o evitar que el accidente sucediera. Mira, si yo hubiese revisado los frenos, si yo hubiese revisado... No le hubiese prestado el carro. No le hubiese prestado el carro, la moto, yo hubiese estado pendiente, no lo hubiese dejado salir, le hubiese quitado la llave de la casa para que él no se fuera, etcétera, etcétera. La frase que resume esta etapa es, ¿qué hubiera sucedido si yo hubiese hecho tal cosa? Wow, es torturante. Se queda pensando en el pasado para intentar negociar la salida de la herida mientras se piensa en lo diferente o maravilloso que sería todo si el ser querido no hubiese muerto, pues no hubiese tenido la pérdida, no hubiese pasado la situación que le haya ocurrido. Muerte, el accidente, o la pérdida de su extremidad o de su sentido. De su parte de su cuerpo, de su brazo, de sus manos, sus dedos. Sí. Es una lucha tremenda a nivel del pensamiento. Y en este proceso de negociación es ir de alguna forma racionalizando la pérdida. Buscando un poquito el sentido común del beneficio y cómo esa pérdida puede redundar en algún beneficio para el doliente. Pasamos a la siguiente etapa, Robert. La etapa 4 es la etapa de la depresión. Este periodo la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad del pérdida. Y aquí no hay vuelta atrás. Bueno, no hay vuelta atrás, que ya está listo. Entiende pues que no lo va a volver a ver, que salió, ya no está. Entonces ya no hay tanto lucha en el pensamiento de si el sí pero no, en el que vive por horas o días, porque no podemos precisar en tiempo cómo ocurre esto, pero se instala el sentimiento de tristeza y de desesperanza, junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos, como lo son el aislamiento social, la falta de motivación, el deseo de no comer, el insomnio, el no querer compartir con nadie, la falta del aseo personal, el arreglo personal,
Esos son signos pues, de que la persona está triste, está deprimida. Sí, porque hay un decaimiento tal, pues. Falta de apetito. O sea, oye, mira, está en la fase de depresiva, de depresión, de la etapa del duelo. Porque no quiere comer. No quiere comer, no se quiere levantar de la cama, no quiere salir a conversar, a hablar, etcétera, etcétera. Y quiere estar llorando permanentemente. Bien, luego pasamos a la quinta etapa, que es la etapa o la fase de aceptación. Es la última etapa del duelo. Es conveniente señalar pues, que estas etapas en condiciones normales se resuelven entre 1 y 6 meses. Generalmente en un mes o 6 meses ya la persona ha pasado por todas esas etapas, dependiendo pues de la madurez, de la disposición. Y de las características propias. Y sobre todo del apoyo emocional y espiritual que pueda tener la persona. Pues, la fortaleza espiritual que pueda tener, eso hace que las etapas sean menos intensas, menos traumáticas. Y la etapa de aceptación se logre un poco más rápido. En esta comienza el estado de calma asociada a la comprensión de la muerte o la pérdida como parte natural de la vida humana, pues es tal vez la única etapa en la que nos acostumbramos. Muere gente todos los días, todos los meses, todos los años, pero que mueran familias de los y amigos, amistades, familiares de los demás, pero no los nuestros, porque no lo aceptamos, no lo vemos como normal. ¿Cómo puede ser? Entonces, en la fase de aceptación ya comenzamos a comprender que eso es un proceso natural, normal. Y en el mundo cristiano, evangélico, pues vemos que la muerte es una transición de la vida física a una vida mucho mejor, a la vida eterna, al lado de nuestro Dios, al lado de nuestro Señor Jesús. Porque fuimos diseñados para vivir eternamente. Según la Escritura, la palabra de Dios establece pues, que el diseño original de Dios es que el hombre fue hecho para la eternidad. De hecho, las primeras generaciones en la Biblia se habla de que vivieron muchísimos años, 500, 600, 800, 900 años, hasta que luego se limita a 120 años, cuando la palabra dice pues, que la vida del hombre no pasará de 120 años. Y bueno, el Salmo 90 dice que en el hombre la vida es hasta los 70 y a lo más robusto hasta los 80. Y muchos rebasan los 80 y van en grupo a los 90 y hasta los 100, hasta el centenario. Lo cierto es que como tenemos Dios infinito, Dios que no tiene principio ni fin, que es eterno, pues su creación también la quiso hacer eterna. Por eso se habla de la vida eterna. Cuando morimos, nuestro cuerpo pasa a la tierra, al polvo, como dice la descripción del libro de Génesis. El hombre vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, ¿qué salvamos? Nuestra alma, es la que de alguna forma vino a rescatar a nuestro Señor Jesús a través del sacrificio que hizo en la cruz de Calvario, en el que nosotros recuperamos esa comunión y esa vida eterna que habíamos perdido al principio. En resumen, la aceptación tiene que ver con esta expresión: todo va a estar bien. Es decir, la vida continúa, voy a avanzar, vamos a pasar la página. Esa es la quinta fase, la fase de aceptación. Yo creo pertinente que hagamos un proceso de unos 10 minuticos antes de continuar, o 5 minuticos, para continuar con la próxima lámina. Ya tenemos 1 hora. Y vamos a aproveche de ponerse de pie, tomar agua. Exacto, si quieren levantarse, tomar agua, ponerse de pie, estirarse, y en 5 minuticos regresamos nuevamente.
Bien, ya estamos de vuelta y con este tema tan interesante como lo es el duelo y su manejo. Vamos a continuar con conociendo algunas frases que debemos evitar al momento de nosotros estar acompañando a una persona que está en duelo, ¿verdad? Y lo peor es que estas son las frases más comunes que solemos utilizar, así que prestemos mucha atención. La primera frase es, sé fuerte, anímate, hazlo por tus hijos. Tienes que recobrar fuerza, tienes que levantarte. U otras personas significativas, tienes que hacerlo por tu papá, por tu padre, por tus hermanos. O a veces hasta utilizamos a la misma persona que murió, hazlo por él, que él hubiese pensado así, lo hubiese dicho asado. No colabora en nada esa frase. Distráete que te irá bien. No llores porque estás torturando al que ya no oye ni está presente. Entonces, realmente nosotros somos los que torturamos a la persona en duelo con esta frase. No lo deja descansar. Si lo sigue llorando, mira, se revuelca en la tumba porque no lo deja descansar por lágrimas. Eso no es sensato, no es prudente, no es conveniente decirlo a una persona con duelo. Otra frase es, la vida continúa. Esa es la ley de la vida. Resígnate. Esa ha sido la voluntad de Dios. Son frases que no convienen. Ahora ya no sufre, fíjate que ya está tranquilito, ya esos dolores que tenía, que lo reventaban, que había que estar administrándole fuertes analgésicos, ya no le necesitan, no sé qué, ya está bien. Bueno, no te preocupes que el primer año es el peor, eso pasará. Y la persona en ese momento no entiende esto porque no se quiere desarraigar del otro. Tiene temores de perderlo en sus recuerdos. Entonces quiere más bien mantener vivo y siente que si no se siente mal, si no llora, si no está triste, acongojado, no está demostrando que tenía cariño por él o que siente tristeza por esa pérdida. Otra expresión muy frecuente, sobre todo en parejas jóvenes que tienen pérdidas, ustedes son jóvenes, ya volverán a tener otro hijo, ¿verdad? O mira, tienen uno o un tercero. Sí, tienes que vivir por ese. Que vivir por eso que están vivos, olvídate de ese que ya murió, ya está listo, ya está enterrado. Cuando una de las pérdidas más fuertes es la pérdida de un hijo. Es terriblemente dolorosa. Son frases que no debemos decir. Entonces, ¿por cuáles debemos cambiarlas? Por frases más sencillas, como por ejemplo, me gustaría mucho poder decirte algo que alivie tu dolor, pero no encuentro las palabras. Quiero que sepas que estoy aquí a la orden para lo que tú me necesites. Para lo que te pueda hacer útil. Yo te pueda ser útil. Así es. O sea, cuenta conmigo, estoy aquí. Y siempre escuchar. Nuestro trabajo siempre va a ser escuchar a la persona y no darle tantas recomendaciones que él no tiene la fuerza para realizar. Por ejemplo, distráete. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué fuerza va una persona, por ejemplo, a un centro comercial, a un cine, a ponerse a ver una película, qué sé yo? No es el momento para esas cosas. Bien, vamos entonces ahora a la siguiente lámina, Mari. Vamos a ver algunas pautas que debemos ayudar a manejar a la persona con duelo, que está en un proceso de duelo. Y son cosas que debemos estar pendientes, ¿verdad? El no abandonarse, el seguir los hábitos de aseo personal, como el aseo, el bañarse, el cepillarse los dientes, el peinarse, si es una mujer, pues ponerse un poquitico de color en su rostro, que no estamos pidiendo que se ponga como una guacamaya. Bueno, no tanto eso, pero por lo menos los hábitos de higiene. El baño diario, el cepillado, el peinarse y hacerlo con cariño. Vamos para que te bañes, ya tienes el agua calientica, de una manera que no se sienta presionado ni que se están burlando de él o
O sí, presionado es la... quitar la ropa que te van a colocar, porque ya que tienes, ya lleva varios días, más bueno que te cambies de ropa. Ese aspecto, ¿verdad? El cuidar a la persona en duelo, que debe usar ropa cómoda, que esté acorde, pues, no necesariamente tiene que ser un negro de punta a punta, de los... Qué bueno que esto ha ido pasando, eso de esos duelos que en otro tiempo, por ejemplo aquí y en los pueblos, pues se usa mucho el vestirse de negro totalmente, si es el, bueno, y tiene como que sus categorías, si es el esposo, el papá, la mamá, tiene que ser tenía que ser totalmente negro de la cabeza a los pies, y luego ir disminuyendo en la gama de colores neutros, pero ya esto ha ido pasando, claro, hay algunas culturas que lo tienen muy acentuado, pero el asunto es que la persona puede usar una ropa cómoda, con la que se sienta fresco, con la que pueda estar, pasar el día sin inconvenientes. Otro aspecto es en relación al comer y a hidratarse adecuadamente. Todo de manera saludable. El ingerir el alimento necesario, ni mucho ni muy poco, las cosas saludables, no comer bien, aumenta la irritabilidad y le resta energía. Entonces lo hace sentir más debilitado. Si no está comiendo bien, sí. Si no está hidratándose bien. Sí, con tendencia a bajarle la tensión, bajarle el azúcar, y eso físicamente le va a hacer sentir muy mal. Es agravar toda la sintomatología del duelo. Entonces es necesario que la persona esté comiendo bien, que esté hidratándose bien, ¿verdad? De tal manera pues que los síntomas, los fisiológicos, sean atenuados a la máxima expresión. Por otro lado, debemos cuidar el sueño. La persona debe procurar dormir. Es importante para restablecer el equilibrio de su cuerpo. Recordemos que el dormir acompaña una serie de procesos que se dan en el tiempo que la persona está reposando. El sueño hace que la mente repose, que la persona cerebro se equilibre, se desintoxique de lo que tiene. Es una forma de, hoy día, en la nueva base de la neurociencia se dice pues, que el dormir actúa como detoxificador del cerebro. En la medida que más dormimos, desintoxica, diríamos. Desintoxica nuestro cerebro. Claro, y es ese momento de descansar de la angustia, la tristeza, de esos pensamientos negativos que tiene, torturantes. Entonces, el momento de dormir descansa de todo eso. Si hace falta, pues ayudarlo con algún psicofármaco, con algún medicamento, pues habrá que hacerlo. Lo importante es que sea monitoreado por un especialista, por un médico que... Y no descuidar pues el familiar, ¿cierto? De que si vemos que ya no tiene 2 semanas que no duerme, no podemos permitir eso. Exactamente, el cuidar el sueño. Buscar la ayuda. Sí. A la hora de dormir se puede tener tiempo de relajación o meditación, alguna actividad relativamente suave que la persona pueda hacer antes de acostarse de tal manera que le sirva como inductor del sueño. Por otro lado, ayudar a la persona con duelo a escuchar su cuerpo. Si necesita desacelerar, descansar, debe hacerlo. Las experiencias traumáticas que se viven durante pues, la pérdida hacen que se consuma mucho más energía y hay que permitir pues, que el cuerpo descanse, que se recupere para seguir adelante. La siguiente lámina. Otra pauta para el autocuidado de la persona en duelo es, en la medida que se pueda, pues, involucrarlo en actividad física. Sobre todo si es una persona que tenía un tren de ejercicio, de rutina, de un gimnasio, de caminar, etcétera, pues vamos a tratar de incorporarlo lenta y progresivamente a su actividad que había perdido. O sea, es tratar de recuperar la rutina que tenía antes de la pérdida. Hacerlo con otras personas que puedan ser incluso que le sirvan de utilidad. Ver algunos videos de ejercicio, de estiramiento, aplicaciones, rutinas, coreografía de baile y hacerlo en familia, preferiblemente. Claro, esto va en la medida de que el tiempo va avanzando. Se supone que una persona que tenga una semana de una pérdida no
tal vez no lo vamos a incorporar al ejercicio tan rápidamente, pero en la medida que transcurre el tiempo, ya pasó el mes, vamos a tratar de ir recuperando un poco. Si antes hacía ejercicio, iba al gimnasio todos los días, bueno, vamos a comenzar a ir al gimnasio aunque sea 1, 2, 3 días a la semana. Caminar. Y la caminata sobre todo es importantísima. Y si lo puede acompañar, mucho mejor. O sea, en ese proceso de autocuidado, bueno, vamos a hacer ejercicio, yo te voy a acompañar, yo voy a venir para que salgamos a caminar 1, 2 días o 3 días a la semana. Eso le va a ayudar a recuperar la rutina que tenía respecto al ejercicio la persona que está en el duelo. En la siguiente, Mario. Continuamos entonces con lo que no se debe decir en el duelo. Vamos a ver. Lo que no se debe decir en el duelo. Vamos a ver 10 frases que no debemos decir. Estas son un poquito ya parecidas a las que ya hemos visto, la continuación pero un poco más detalladas, ¿no? Si lloras, no lo vas a dejar descansar. Estas palabras son como dardos para el corazón del doliente. Llorar es una emoción natural y necesaria durante el duelo. Cuando le dices a alguien que no llore, casi que le estás obligando a contener el llanto, generando en esa persona sentimientos de culpa y confusión respecto a cómo debe expresar sus emociones sin dañar a su ser querido fallecido. Es como que dice, oye, pero si lloro, entonces le voy a... Y es lo contrario, nosotros tenemos que entender que llorar es lo natural y es el en proceso, este tiempo. Terapéutico más sanador que puede experimentar una persona con duelo. Y aunque no exprese sus sentimientos, su deseo de llorar, bueno, darte permiso. ¿Sabes? Lo triste es una persona que no llora, que está reprimiendo, guardando sus emociones. Ese va directo a la amargura. Esa persona se va a amargar, y se va a enfermar. Entonces va a somatizar todas aquellas emociones que no expresó durante el duelo. Va a empezar con problemas de artritis, con problemas de gastritis, con problemas de colon irritable, con diverticulosis, con una serie de problemas que son complicaciones producto de mal manejo de las emociones, con una cefalea, con una migraña que nunca se le quita. Entonces, definitivamente, el llanto es una forma de drenar nuestro dolor por la pérdida del ser querido. La siguiente, ¿no? La siguiente. Otro aspecto otra frase que no debemos utilizar es, todo pasa por algo. Por algo pasó. Esa frase es como una sentencia o un castigo, pues el doliente puede pensar que su ser querido murió por algo que él hizo mal o por algo que él dejó de hacer, provocando sentimientos de culpa, o empiece a buscar el por qué murió, aumentando los niveles de ansiedad. Definitivamente no es por algo pasó. Algo hiciste. Por algo le pasó eso. Y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, buscar culpable ya a esta altura no es pertinente. Lo que tenemos que más bien es acompañar, es guardar silencio, es estar disponible allí al lado de la persona, sin estar culpabilizando ni señalando. Eso fue porque fulanita no hizo esto, no hizo aquello. ¿Verdad? No tenemos una bolita mágica para adivinar o cuestionar lo que pudo pasar o dejó de pasar que explique la muerte de la persona que falleció. Bien, la tercera frase es: el tiempo todo lo cura. Esta afirmación menosprecia el dolor y el sufrimiento del doliente. Es decirle que solo debe esperar unos días para que eso pase. Además, no es cierto que el tiempo cure. Lo que sana es lo que hacemos con el tiempo. Cuando perdemos un ser querido, el tiempo se nos desconfigura, la vida se detiene. La persona ni siquiera tiene proyección del tiempo. Le da pánico pensar cómo va a transcurrir el tiempo sin su persona querida. ¿Y ahora qué voy a hacer con él? Y viene eso, si le dedicaba, si nos levantábamos juntos, por ejemplo, esposos que tuvieron 50 años de casados y tenían una rutina de mucho acompañamiento, o a lo mejor no tenían 50 años porque
Yo recuerdo una tía mía que se casó en la adultez, se casó a los 60 años y, y ella disfrutó mucho su relación de pareja y cuando él muere es una conmoción bien fuerte porque hacían todo juntos, salían a hacer sus compras, aún todavía trabajaban haciendo algún tipo de trabajito como office boy de una empresa de la familia. Si el uno cocinaba, el otro fregaba, tenían sus programas de televisión, todo como muy sincronizados juntos. Por supuesto que al él partir, para ella queda un enorme vacío. Y de verdad que la palabra, no te preocupes que ya se te va a pasar, no es la expresión. En lo que pasa el tiempo tú verás. Y como lo dije anteriormente, viene el temor de que, o sea, lo voy a olvidar. Entonces tratan como de aferrarse más a, a ese duelo que están realizando. Siguiente lámina. Otra frase que debemos evitar es, ahora tienes un ángel en el cielo que va a estar cuidándote, que va a estar intercediendo por ti, etcétera, etcétera. Eso no es verdad. Eso crea en la persona, así que la persona cree en los ángeles y los ame, y bueno, sean devotos de los ángeles. No, y es que no es cierto, porque la escritura no lo establece. Entonces no podemos decir una mentira para aliviar a esa persona. Sobre todo al comienzo del duelo. La persona que está dolida, en la aflicción, no quiere tener un angelito del cielo a su lado, quiere tener al ser humano aquí en la tierra, al que amó, al que estuvo con ella hasta hace poco. No tiene ningún interés en tener un angelito del cielo. Al contrario, le duele más porque no lo ve más lejano, porque no lo ve, no lo puede abrazar, no lo puede cuidar. Entonces, es una frase impertinente, imprudente, el decir, bueno, ahora vas a tener un angelito del cielo que te cuide, que te atienda, que esté pendiente de ti, cosa que no es verdad. Otra frase, la número 5 es, eres muy joven, puedes tener otro hijo. Es una de las frases más dolorosas. Incluso puede hacer sentir a los padres desleales con la hija o el hijo fallecido. Un hijo no es reemplazable por otro, eso hay que entenderlo. Es un momento histórico distinto. Tú puedes tener 4 hijos y muere uno y no son de alivio los otros 3, porque hay una pérdida, hay una conexión tan, pero tan importante cuando es la relación de padre e hijo, que nada realmente puede llenar este vacío sino el Espíritu Santo de Dios, que es el consolador. Es el único que verdaderamente puede hacerlo. Entonces, más bien, yo diría que esta frase es irrespetuosa. Es irrespetuosa verdaderamente. Este tipo de expresiones que no solo acrecientan, sino que invalidan el dolor, dando a entender que los padres son débiles por estar devastados. Cuando ya como padre quiero a este hijo o a esta hija, me duele este hijo, entender pues que cada hijo tiene un significado importantísimo en la vida de los padres. Hay que tener un cuidado en esto. Nosotros conocimos un caso de una persona, de una muchacha que pierde a su niña de 4 años por una leucemia. Y cuando muere la niña, ella está embarazada. Y lamentablemente ella creó rechazo con la bebé que iban a hacer, porque en su sentimiento era porque puede reemplazar el efecto que tenía de esta de 4 años que falleció por esta que está naciendo. O porque en lugar de morir ella, que ya tenía 4 años, ahora venía esta otra vida. Eso se oye feo, pero fue lo que ella desarrolló y tal vez mucha gente le dijo, bueno, ahora te vas a abocar a esta. Y ella, o sea, tanto fue frustrada y fue muy patológico su duelo que su mamá tuvo que criar a la bebé. No, ella no tuvo la fuerza, no tuvo ni tuvo la ayuda psicológica, porque algo bien importante que tenemos que decir acá, que cuando la persona no logra en pasados 3 meses o 6 meses superar
las etapas del duelo, entonces necesita la intervención psicológica. Y si es muy fuerte, o sea, cada caso es muy individual, pero cuando una persona está teniendo conductas verdaderamente inadecuadas por el duelo, no se debe esperar tanto. Hay que recurrir al especialista, hay que recurrir al psiquiatra, al psicólogo, porque algo está ocurriendo a nivel de su psiquis que no está manejando, no está logrando canalizar esta emoción, no ha llegado a la aceptación. Y si no llegas a la aceptación, entonces no lo vas a resolver definitivamente. Siguiente lámina. Bien, en la lámina número 6, la expresión es, tú eres fuerte o tienes que ser fuerte. Sobre todo en el ámbito cristiano nos gusta mucho usar esto. Todo lo puedes en Cristo, tú tienes al Señor, tú no te puedes derribar, tú tienes que poder por tus hijos, tú tienes que poder por aquel que todavía está vivo, y no es cierto. Esta frase duele mucho. Es como decirle, no te vayas a derrumbar, tú puedes con todo. Son mensajes subliminales que le exigen al doliente, está bien cuando la persona en ese momento está en shock. Yo digo que nosotros que tenemos que tener tanto cuidado y pedirle sabiduría al Señor. Yo recuerdo que cuando yo perdí a mi cuñado, que fue una muerte muy significativa para mí, y me dio molestia escuchar algunas expresiones de personas, ya ves lo que el Señor tiene para ti, algo grande, vas a ser catapultado. Yo decía, Dios mío, ¿qué locura es esta? ¿Acaso Dios necesita para hacerme crecer en mi ministerio llevarse a alguien? No tiene nada que ver. Por supuesto que el Señor es nuestra ancla, y eso también tiene que ver con niveles de madurez. Y yo recuerdo que yo día tras día le decía al Señor, me siento triste y quisiera, y estuve un buen tiempo en esa negación, quisiera que eso no hubiese pasado, y mi cuñado muere en un momento en el que ninguno de nosotros estaba acompañándolo, y eso a mí me afectó mucho, porque yo decía estaba solo, si al menos hubiésemos estado con él. Y él vivió con nosotros como su último año de vida, y compartimos momentos hermosísimos y teníamos planes para el año siguiente, planes muy agradables de viajar, de conocer, bueno, y era para mí una persona muy nutritiva. Entonces me chocaba el que vinieran a decirme, tú tienes que tener otra actitud, tú tienes que sentirte así, tú tienes que, de verdad que no es lo que necesitamos, lo doy como testimonio. Ni mucho menos decir, esto lo hizo el Señor para que tú, bueno, pues para lanzarte al estrellado. No, porque no es así. Otra frase es, ya te vas a volver a enamorar, sobre todo cuando es una pareja joven que se le muere su pareja, sea él o ella, que queda solo o sola. Queremos que con esa frase le vamos a quitar el dolor a la persona. Es importante entender que la persona en duelo y duelo reciente no está pensando en rehacer su vida con otra persona. Está derrumbada. Una parte de su vida murió, su pareja. La relación más íntima La persona, en la faz de la tierra. Es como que le hubiesen mutilado parte de su cuerpo, porque es la única relación con la que nosotros hacemos una sola persona, es con nuestra pareja. Y está determinado, ¿no? Demostrado científicamente que el duelo más fuerte es la pérdida de la pareja. Y si es joven, con más razón. Porque tenían un mundo de ilusiones, tenían un mundo de planes, de sueños, exacto, y si quedó con hijos pequeños, o sea, es un sinfín de características que hay que tomar en cuenta, o de variables que hay que tomar en cuenta a la hora del duelo. Nunca se reemplaza un vínculo con otro, es decir, nunca un clavo saca otro clavo. Es una frase muy maquiavélica, pues, porque a la hora del duelo no la debemos usar.
Claro, y por Ya te supuesto. volverás a enamorar, ya conseguirás un hombre tan mejor que el que tenías, etcétera, etcétera, o mujer mejor que la que tenías. Sí, No, simplemente tienes que vivir tu duelo, tienes que llorarla, tienes que recordar las cosas bonitas que esa persona te dejó, ¿ok? Y hasta que logre la aceptación, porque ya no está y que la vida continúa. sí. La persona en duelo no está en condiciones de proyectarse al futuro. Y eso necesitamos respetarlo. Así es. Como frase número 8, tenemos: a ella o a él no le gustaría verte sufrir. Esta es una frase muy usada y muy desconsoladora, que genera mucha culpa y presión. Hace que la persona sienta que no puede expresar su dolor, al tiempo que casi se le obliga a reprimir sus emociones. Es peligrosísimo. De verdad que no debemos utilizarla, porque es una manera de manipulación. Y la gente llorar, tiene que pasar por su vida. Exactamente, la gente tiene que vivir su momento. O tiene que entonces actuar como si no estuviese pasando nada, como si estuviera bien. Y eso divide la mente. Eso lo lleva más bien a un conflicto más intenso a nivel de su mente. Y la persona piensa, bueno, yo no debería de sentir, no debería de sufrir, porque no es correcto, no es conveniente. Yo soy cristiano, yo tengo al Señor, yo tengo el Espíritu Santo, ¿Qué van pero a decir de ti? Ajá, que van a decir que soy... que no tengo, no soy fuerte espiritualmente, que soy un débil, que soy un debilucho. No, Sí. O que hasta que es pecado, podría pensar la eso persona. es falta de fe, que no estás creyendo. Sí, no estás confiando, no estás descansando en el Señor. No, sencillamente es el momento de permitir a la persona expresar su dolor, sus emociones en ese momento. Y actuar de forma congruente, pues como me siento, así. Eso es correcto. Avanzamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí tenemos las últimas dos frases que queremos destacar. La novena es: deberías ocuparte más. Es decir, deberías hacer otras cosas para que te olvides del duelo, ¿no? Ese es el mensaje que le queremos Para dar. ocupar tu mente. El duelo de por sí es un proceso emocionalmente desafiante y el alentar a la persona que esté ocupado solo genera más presión. Cuando la persona escasamente puede consumir, son como esos mandatos, esos consejos que la persona no está en condiciones de seguir. O sea, ponerle más carga de la que ya tiene en sí. Demuestra falta de empatía al no respetar los tiempos y ritmos de cada persona en su proceso de duelo. Hay unas personas que lo hacen más rápido y otras personas que lo hacen más lento. Ya te tienes que incorporar al trabajo, ya te tienes que incorporar a la iglesia, ya te tienes que incorporar a esto. No, cada persona tiene su ritmo y necesitamos respetarlo. Así es. Ahora, llegan los 6 meses, el año, y la persona no quiere seguir, bueno, ya eso se convierte en un duelo complicado, un duelo patológico que debe ser manejado por el especialista, ser el tanatólogo, ser el psicólogo, ser el psiquiatra, la persona que tenga experiencia en el manejo del duelo. No necesariamente un consejero, porque no tiene las herramientas para ayudar a esa persona. Y la décima expresión que debemos evitar decir en el proceso del duelo es esta: ahora está en un lugar mejor. Depende mucho de la creencia religiosa o espirituales que tenga la persona. Esa nos encanta a los cristianos. Y no todos comparten esta idea, pero incluso si fuera así, el doliente aún está lidiando con la pérdida y el dolor de su ausencia. Se murió una persona querida, amada, que ha estado a su lado. No se murió un animalito que nunca lo vio, que nunca tuvo que ver con él. Se murió alguien que ha estado muy cerca. Y aunque en teoría o en la práctica esa persona está en el más allá, en una mejor condición o situación que la que nosotros podamos tener, no es No es de alivio. no es de alivio, no es una explicación que le va a quitar. Sí, a mí como que dolor o pérdida. no me importa realmente si él está en un mejor lugar. El problema es
que me siento mal por la separación. por no estar por no tenerla a mi lado. Exacto. O sea, no es una expresión válida para minimizar el dolor del doliente. Ok, vamos a pasar a la otra lámina y ahora vamos a ver cómo podemos ayudar a los hijos a afrontar el duelo. A los niños. O a los niños, mejor Sí, dicho. cómo ayudar a los niños a afrontar el duelo. En primer lugar, debemos entender que los niños no entienden lo que significa la muerte. Y ellos, a través de su conducta, parece que no les preocupara y pasan del llanto al juego como si no les importara, pero no es así. Ellos están en un momento como de mucha confusión, no terminan de entender lo que ha ocurrido, por qué la gente llora, por qué se desespera, y también depende, por supuesto, la edad, lo que la experiencia le hable o lo que haya experimentado él en otros momentos de muerte o lo que los padres le hayan comentado referente a la muerte. Ellos se sienten enojados con la persona que falleció, con interrogantes como ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo? Recuerden que el niño es un poquito egocéntrico, todo gira en torno a él y siente pues, Y el adolescente también. imaginemos, y también ocurre en el adolescente, por supuesto, que muere la persona de las personas más significativas, bien sea el padre o la madre, con el que se tiene una relación emocional muy cercana, o los abuelos, y si tienen una relación cercana, pues va a ser bastante significativo para ellos. Los niños necesitan ayuda y ellos necesitan, para ayudarlos, necesitamos hacerlos sentir seguros y afrontar el duelo de una manera saludable. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a ver algunas recomendaciones que hacer frente a un niño en situación de duelo. Una de las luchas que tenemos es si al niño se le informa o no, o si se le puede diferir. ¿Cuándo y quién debe darle la información? Sí, entonces, lo primero, y hay mucha lucha, se lo decimos, ¿qué le decimos? Hay que decirles la verdad y no comparar la muerte con un sueño, como por ejemplo, él está dormido y está durmiendo el sueño eterno. Suena bien bonito y pareciera que fuera una expresión que los va a traumar menos, pero resulta que el niño puede desarrollar entonces temor al momento de irse a dormir o de que su papá se duerma o los otros hermanitos se duerman. ¿Por qué? Puede ocurrir que no se despierte más. Entonces, fíjense el cuidado que hay que tener con estas expresiones respecto a los niños. Se fue a un viaje sin regreso. El niño podría interpretar que entonces cuando alguien significativo sale de viaje, no regresará jamás. Y esto va a generar en él un estrés emocional. O si él va de viaje, piensa que tal vez él puede no regresar. Entonces, no debemos usar estas expresiones. Lo propio es expresar lo ocurrido. Decirle, ha ocurrido un hecho doloroso, tu tío, tu abuelo, tu papá o tu amigo o tu mascota, porque Un accidente. debemos decir que para un niño su mascota, hasta para los adultos, dígame los adultos que tienen a sus mascotas como hijos. Puede ser, recuerden, es una pérdida lo que está ocurriendo, pero en este caso, en el caso del niño, tenemos que decirle que es un hecho doloroso que ha ocurrido con su papá, con su mamá, su tío, su mascota, etcétera, con el que haya muerto, y ya no le volveremos a ver más. Esa es la verdad. Explicar brevemente, sin abundar en detalles, cómo ocurrió el evento.
si tu papá estaba enfermo y ya su cuerpo, sus órganos dejaron de funcionar, con poquitas palabras. De acuerdo a la edad y al nivel que tenga el hijo, va a ser nuestra explicación. No Exacto. abundar en detalles si no nos lo están pidiendo. Ajá. Y al evento ocurrido, por ejemplo, si ocurrió un accidente, no se deben describir esos detalles, mucho menos que hoy día la gente tiene los videos de cómo fue el accidente, de cómo tenemos que evitar a toda costa que un niño pueda ver unas imágenes de estas. Pues O tal vez no verla, sino describírsela, ¿no? ni Mira, describirlas ni un verlas, así accidente, la es. cabeza quedó por un lado, el brazo derecho por el otro, la pierna No, por el otro lado, no, sí, quedó regado en toda la carretera, no. Tenemos que decir, un accidente, el impacto golpeó su cabeza y quedó sin vida. y listo, quedó sin vida. Sí. ¿Dónde hacerlo? En un lugar tranquilo, cálido, no en medio de una calle o en la escuela que lo fuiste a buscar y en la misma escuela le dijiste, no, hay que esperar estar en un lugar en el que él se sienta confortable y entonces explicarle con un tono de voz calmado y equilibrado lo que ha ocurrido. Es Sí. importante que esté a la misma altura de su rostro. Sí. No el adulto Abajo. de pie parado y el niño abajo. Tiene que estar a la misma altura. Sí, la persona viendo la cara. o se sienta o se arrodilla, pero lo cierto es que se pone frente a frente, mirándolo a los ojos, tocándole, y entonces con un tono de voz suave y equilibrado, decirle el evento ocurrido. Explicarle, por otra parte, sobre la muerte en términos reales, atendiendo a lo que fundamentalmente es la muerte. Es definitiva, es irreversible y es universal. Todos nos vamos a morir en algún momento, todos nos vamos a ir. Sí, y que el punto es que la persona no va a volver, que la persona no está respirando, que no siente dolor, que no nos escucha, todo lo que ocurre cuando la persona muere, para que en su cerebrito él pueda adaptar esta información, acomodarla allí, procesarla y entonces como que entender un poquito, porque no es mostrarle a la persona metida dentro de una caja de una vez, que es necesario que lo vea. Algunas personas dicen no debe verlo, otras personas sí debe verlo, pero en fin, la verdad es que está allí, que está reposando, que está en un estado en el que no siente, en el que no ve, en el que no respira, en el que no siente dolor, ni hambre, ni sed. Siguiente, ¿no? Se puede usar como ejemplo las plantas, cuando se siembra una semilla y la plantita crece y da sus frutos y todo esto, y luego le llega el momento de fenecer. O que pueda haber cuentos o películas que traten el tema para que su cerebro pueda procesar, para que él pueda ver imágenes, para que él pueda ver cómo otros niños han pasado por situaciones semejantes. Hay películas de Disney que de alguna manera permiten visualizar el proceso del duelo. Sí, de la separación y que como algo, como dice allí, universal, algo que es natural que ocurra, pero que nosotros como culturalmente no estamos listos no nos hemos preparado, mejor dicho, para desarrollar este tema. Permitir que ellos expresen sus emociones. Generar espacios donde se pueda hablar del fallecido y pueda expresar sus dudas e interrogantes. En lugar de tratar de distraerlo, de que nadie hable del tema, no mencionen a fulano. No, todo lo contrario. Tenemos que hacerlo como que de lo más natural y permitir, el niño quiere llorar, dejarlo que llore sin decirle no llores.
No, todo lo contrario. Aquí la palabra es estoy contigo. ¿Quieres que te abrace? Ven, siéntate en mis piernas. Te voy a acompañar, pasarle la mano, que haya ese contacto físico que pueda traer cierto alivio. El adulto también puede mostrar sus emociones sin esconderlas. Claro, sin tener, es importante aquí que no hayan como estallidos de crisis emocionales. Todo el mundo maneja el duelo de una manera diferente, pero que sea natural. Si está la pérdida de su papá o de un hermano, es natural que vea a su madre llorando o que vea a alguno de sus hermanos llorando o a los tíos o a un familiar X y que eso no sea, límpiate, ya no llores delante del niño para que no se ponga. No, debe verlo como algo natural que está ocurriendo, ya que el llanto y la tristeza se comparten de forma natural y no son una debilidad. Todo lo contrario, es como la mejor manera de liberar ese dolor que la persona siente profundamente. El realizar rituales es importante. El que se decida si asistirá o no al funeral, le podemos preguntar si quiere asistir y explicarle previamente que es una experiencia muy fuerte en la que seguramente algunas personas presentes van a llorar, van a decir palabras y ponerlo como en el contexto de lo que va a ocurrir. Si deciden no asistir, pueden sembrar una planta en memoria de, o lanzar globos, usan en algunas culturas lanzar globos, o también preparar una caja de recuerdos con objetos, fotos, tarjetas del difunto, como para que él vea que allí están esos recuerdos, que no es que lo van a olvidar y más nunca van a mencionarlo y más nunca se va a saber de él. Mantener la rutina tanto como se pueda y sea posible. Que el niño pueda retomar sus actividades cotidianas, como decíamos en el anterior, cumplir con sus normas de higiene, tiene que bañarse todos los días, hacer su aseo en las mañanas, seguir las normas que existían antes del evento, como por ejemplo colocar la ropa sucia en su lugar, recoger sus juguetes, asistir al colegio una vez que se haya tomado, supongamos, unos 15 días, permitirle realizar dibujos, porque los niños se expresan mucho a través del dibujo, y al niño plasmar estas imágenes, se le puede preguntar quién es este, cómo se siente, qué están haciendo aquí, qué está pasando, y así es una manera de conocer un poco lo que está pasando a nivel de sus emociones. Y por otro lado, es importante destacarlo en la medida que se pueda. Claro, después de unas 2 o 3 semanas, si el niño era un futbolista, que estaba en una escuela de fútbol, bueno, vamos a ir incorporándolo a la práctica que rutinariamente él tenía. Si es beisbolista, pelotero, vamos a incorporarlo nuevamente a su práctica de béisbol, a llevarlo a su entrenamiento con la frecuencia con que él lo venía haciendo antes de la pérdida, de la muerte de su hermano, de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su persona significativa que murió. Eso va a ser una herramienta terapéutica que lo va a ayudar a recuperarse mucho más rápido del proceso del duelo. Así es. También el realizar actividades lúdicas le ayudará muchísimo. El poder compartir con otros niños, el poder compartir con otros familiares que tengan niños en la casa. Hay que evitar a toda costa el aislamiento del niño. Si la madre o el padre, por supuesto, que están afectados, no quieren salir, otros familiares deben ayudar para que el niño pueda tener momentos de esparcimiento.
y pueda liberar, pueda correr, pueda conversar, pueda reír, pueda seguir desarrollando su vida como niño. Por otra parte, no hay nada malo en expresar los sentimientos. Tenemos que preguntarle cada día cómo se siente, cómo está, si está de ánimo. Si él dice, no estoy de ánimo para tal cosa, dependiendo de la edad, por supuesto, entonces tomarse el momento para que él evoque sus sentimientos, y al adulto pues le toca respetar, no le toca presionarlo. No, si vas a ir, porque es que tienes que salir, tienes que ir a divertirte un poco, tienes que distraerte. No, porque en ese momento él no quiere hacerlo, si su respuesta es no. Si quiere llorar, pues por supuesto darle esa oportunidad. Si está callado, darle la oportunidad porque él está resolviendo su conflicto emocional. Pues, y tenemos la esperanza, ya para terminar, en la palabra que expresa en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí es importante que la herramienta espiritual es tan importante en este tiempo, porque los niños pueden recibir mucho aliento si nosotros los invitamos a orar diciéndole, papá Dios trae consuelo a mi vida. Y decirle, cuéntale papá Dios cómo te sientes. Papá Dios, quita de mí esta tristeza, quita de mí este llanto. Orar por el familiar que está más afectado, si es la madre, si es el padre, si es cualquier otro. Traerlo a ese lugar de reposo, como lo es la presencia de nuestro precioso Espíritu Santo de Dios. Antes de acostarlo, hacer esa rutina de poder tener un momento de oración, de una oración confortable, de una oración que lo haga sentir a él seguro, rodeado de los ángeles del Señor. Leer el Salmo 23, y la palabra sola irá haciendo lo suyo, porque sabemos que la Escritura dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, el fortalecerlo espiritualmente es una herramienta valiosísima que nosotros tenemos, que es más efectiva que cualquier manipulación o cualquier situación externa que nosotros querramos. Vamos a llevárnoslos de viaje de una vez y sacarlos del entorno. Eso no es tan, al inicio, en la primera etapa del duelo, eso no es tan recomendable. Porque luego al regresar, igual va a vivir la situación. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, si es recomendable un viaje cercano, donde él no esté separado tanto tiempo de su adulto significativo, bien sea sus padres o sus abuelos, el tío, quien sea la persona que lo está atendiendo en ese tiempo. Pues tenemos, ya para finalizar, como recuento decir, o como recomendación más importante, el poder traer ese consuelo, pero a través de la palabra, sin ser insistente. Solamente orar con la persona. En ese momento la persona no tiene fuerza para orar. Eres tú quien ora por él. En ese momento la persona no tiene fuerza para leer la palabra. Eres tú quien se la lee. Siempre y cuando estés respetando su espacio. Si la persona dice, no quiero escuchar en este momento, no estoy listo, respétalo. Y no lo veas como que hay un endemoniado, que ahora tiene un espíritu malo, no. Es que sencillamente necesita resolver el conflicto emocional que genera la separación, y a eso se le llama duelo. Por otro lado, debemos estar pendientes de lo que se llama el duelo patológico o duelo complicado, que significa la prolongación de cualquiera de las etapas del duelo
por más de 6 meses. Ya una persona depresiva, rabiosa, porque todavía no ha procesado, está en la etapa de la ira, de la rabia, y ya tiene el año del muerto, del difunto, y sigue con la molestia, ya esta persona necesita de una ayuda profesional, sea un tanatólogo, sea un psiquiatra o sea un psicólogo. O sea, una persona que tenga las capacidades, las herramientas para ayudarnos a salir de ese estancamiento donde está. El duelo patológico es un duelo que recibe diferentes calificaciones o calificativos, como el duelo demorado, el duelo retardado, el duelo desautorizado. Son los nombres que de alguna manera le han dado algunos autores, algunos especialistas, para describir el comportamiento del duelo. El duelo retardado es el duelo que no ocurre en el momento que normalmente debió ocurrir, que es al inicio de la pérdida, sino que la persona falleció su ser querido, su ser amado, y es como que no pasó nada. Y no tiene ningún... Por ejemplo, la persona embarazada que le dicen no llores porque le vas a causar daño al bebé, y ella dice no puedo llorar. No me puedo dar el permiso de llorar. Sin embargo, esa frustración es el no poder emitir, evocar sus emociones, sus sentimientos. Eso va a repercutir más adelante en la salud emocional, psicológica, en el rendimiento académico que pueda tener el niño más luego. Porque aunque no lo creamos, los niños en el útero de la madre, sobre todo después del tercer mes, ellos sienten emocionalmente lo mismo que la madre siente. La tristeza, el dolor, la rabia, la felicidad, todas las emociones que de alguna forma son percibidas por la madre, también lo viven los niños durante la etapa de vida intrauterina, sobre todo después del tercer mes, que ya está formado completamente el bebé. Entonces, una embarazada pues tiene el permiso para evocar sus emociones, sus sentimientos y pasar su proceso de duelo tal cual lo pasa una persona que no está embarazada, una persona en condiciones normales, pues que un hombre o un niño o una mujer que no esté embarazada. Es importante entonces estar pendientes de los síntomas que puede estar manteniendo en el tiempo la persona con el duelo. ¿Verdad? Mira, tengo problemas para dormir, no estoy teniendo el apetito que habitualmente tenía, ya la persona tiene más de un año muerto, tenemos que tener cuidado. Ojo con eso, porque puede ser que estos síntomas sean atribuibles a un duelo no resuelto, lo que hemos llamado duelo complicado o duelo patológico. Necesitamos entonces derivar a esa persona a un especialista, un psicólogo, un psiquiatra o un tanatólogo. Aquí en Venezuela, pues los tanatólogos están en la capital, en la ciudad. El tanatólogo es un especialista en medicina forense. Dentro de esa especialidad, o un criminólogo, ellos tienen la formación para trabajar con todo lo que es los eventos que están alrededor de la muerte, previos a la muerte y después de la muerte. Entonces ellos manejan muchas herramientas y ayudan para proporcionárselas a las personas en proceso de duelo. Son personas que tienen la pericia, la capacidad, la formación para ayudar. A ellos se les llama tanatólogos. Entonces, en nuestra Venezuela, pues son los criminólogos, son los médicos forenses, o los psicólogos que tienen formación en tanatología, pues, manejan muy bien esa herramienta adecuada, propia para ayudar a las personas en duelo. Bien, entonces hasta acá hemos acompañado, hemos concluido con esta pregunta. Todo esto puede llevar a la gente a la depresión. Claro, sí.
O sea, el no resolver este tipo de cosas. Sí. De hecho, el duelo, dentro de la etapa del duelo, está La depresión. la depresión. La depresión es la cuarta fase y que esa se puede mantener en el tiempo. Por eso hemos dicho pues, que si esa etapa se mantiene, o cualquiera de las fases, sea la negación, sea la ira, sea la depresión, se mantiene en el tiempo, ¿verdad? De hecho, toda tristeza o depresión mayor de 6 meses ya se considera una depresión mayor, donde necesariamente tiene que ir a una evaluación psiquiátrica, porque es el psiquiatra quien debe administrar el tratamiento de psicoterapeuta, de psicoterapia y farmacológico, que lo más probable es que la persona requiera ayuda con fármacos para ayudarle a salir de esa depresión. Entonces, producto del duelo no resuelto. Entonces, sí, definitivamente la depresión es una complicación del duelo no resuelto, del duelo complicado. Entonces, hemos dado unos pincelados de lo que es el manejo del duelo, tanto en el adulto como en el niño. Más, vuelvo y repito, nos enfatizamos en las cosas que no debemos hacer que en las que debemos hacer. Porque muchas veces, de manera imprudente, decimos o hacemos cosas que no colaboran, que no contribuyen, que no van a mejorar en el proceso del duelo. Por ello es necesario entonces que nosotros sepamos qué cosas no debemos hacer. Lo mejor es no hacer daño. Ese es un principio en medicina. Si no sabes hacer algo, mejor no lo hagas porque más bien lo que intentes hacer lo que va a ocasionar daño. Entonces es importante, en conclusión, para ya cerrar el tema, 3 cosas que debemos hacer con el paciente con duelo. Acompañarlo. Si no sabemos decir lo que conviene, mejor guardar silencio. El estar presentes y guardar silencio es tan vital e importante como que si estuviéramos allí dándole un sermón. Porque a veces el sermón es más bien inconveniente, impertinente. Entonces, más bien es ofrecerle oportunidad a las personas con duelo de que nos hable, si quiere compartirnos algo de su proceso de duelo, de sus anécdotas, ¿no? Porque debe haber un anecdotario de las cosas que vivió la persona o que vivió con la persona mientras estuvo vivo y que le resulten gratas de recordar, bueno, estoy para escuchar, para compartir, para oírte. ¿Verdad? Es importante que la persona en duelo entienda que cuenta con nosotros, tiene un oído dispuesto a escuchar, ¿verdad? Y que también está dispuesto a servir, que no está en condiciones, no puede prepararse su propia comida. Bueno, no te preocupes, yo te llevo el desayuno, yo te llevo tu almuerzo, tu cena, y cualquier cosa que necesites, porque no tienes ánimo, no tienes energía para hacerla, tú me dices que te hago las compras. te hago las compras, tienes ropa sucia para lavártela, te la mando a plancharte, o sea, ese tipo de apoyo es indispensable, es importante, porque usted le va a decir, mira, pero tienes que bañarte todos los días, resulta que tiene toda la ropa sucia, ¿qué se va a poner? Tenemos que apoyarle entonces en lavar la ropa. Entonces son cosas que el que quiere apoyar en el duelo tiene que ser de forma integral. O sea, está dispuesto a apoyar en las necesidades que tiene la persona. Oye, mira, no tengo, tienes quien te lleve los niños a la escuela, que tú eres quien los lleve. Yo vengo, paso por mi carro, denme los listos, que yo los paso, los llevo y los paso recogiendo cuando salgan de clase. O sea, eso es una muestra de apoyo al proceso del duelo. Bueno, mi estimado Roger, hasta aquí quedamos entonces por el día de hoy. Con esta, esperamos puede ser de bendición en esta exposición, en estas primeras cápsulas del duelo, de lo que es el aporte, el apoyo que podemos dar al paciente con duelo y que pueda ser de ayuda, de bendición para los que lo reciban. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima.
Amén.